que parecía en aquel momento una cosa absolutamente fuera de lo habitual y particularmente en sociedades como la nuestra, ¿no? Que no están muy apegadas a este tipo de formatos, digamos, que tienen más que ver con una historia académica, si querés, o más intelectual. Y bueno, llegamos a los 11 años, después de un recorrido interesante, con las mismas ganas de siempre y tratando de aportarle a la discusión y al debate lo que está pasando en el presente y lo que entendemos que va a venir en el futuro. Por eso lo de hoy va a ser muy interesante en la presentación de esta tarde, en términos de que vamos a poder contar cuáles son los proyectos en los que estamos trabajando, que muchos de ellos, digamos, son desafiantes, salen del formato inclusive de lo que nosotros habitualmente hacemos, ¿no? Mirando por atrás y por arriba del hombro, ¿se cumplieron los objetivos? ¿Cada paso que dieron se cumplió? ¿Queda alguno todavía por hacer? A ver, siempre quedan cosas que nos hubieran gustado hacer y no pudimos hacer, no supimos hacer. Hicimos, entre comillas, lo que sabíamos y podíamos y pudimos concretar. Y en ese sentido me parece que podemos decir que la tarea está cumplida en términos de lo que logramos hacer, pero siempre nos queda el sabor de ese agridulce de poder haber hecho un poquito más. Pero conseguimos lo más importante, creo yo, que era sostener el espacio, poder mantener este ámbito, inclusive poder mantenerlo ahora, que es mucho más interesante, ¿no? Ahora digo, me refiero con una discusión política de ideas en un momento distinto del país. Nosotros nacimos cuando estábamos en tiempos del kirchnerismo, estamos hablando del 2014, estamos hablando de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, el discurso era uno solo, y no había ni siquiera debate ideológico, digamos, ¿no? Hoy, por supuesto, está mucho más picante y más interesante la discusión, y por eso todavía es importante sostener este tipo de ámbitos que no son partidarios, que no están en la discusión de los cargos ni de las posiciones electorales, sino que tratan de atravesar eso metiendo mucha discusión ideológica, ¿no? Que nosotros entendemos que es la que explica después si las cosas salen bien o salen mal. Esto Eh, no se trata de praxis política nomás, sino que también se trata fundamentalmente de un sistema de ideas. Si la tenés clara, puede ser que hagas cosas mejores; si no lo tenés claro, probablemente no te vaya tan bien, ¿no? claro, y siempre es bueno esto de, a ver si se me entiende, tratar de llevar algunas cosas que uno ve en intensos debates, intensos porque tienen eso, argumento, idea, y se trata de construir a partir de llevar todo eso que uno suele ver en estos encuentros, Alberto, a la realidad social y a la sociedad en particular que no ha aprendido todavía a discutir y a debatir, porque acá es a ver quién grita más fuerte para encontrar la razón. ¿Cómo se lleva ese formato a esos lugares, Alberto? Y lo primero es no entrar en el golpe por golpe, digamos, no entrar en el juego ese de la chicana sencilla, sino ir un poquito más allá, tratar de discutir lo profundo, y no porque nosotros creamos que somos profundos, sino porque entendemos que ese es el debate Claro, serio, claro. el debate responsable. Lo otro, bueno, forma parte de la liturgia del barrio de la política, ¿no? Y nosotros que tratamos de ir un pasito más allá, y además porque creemos que la gente termina actuando en función de las creencias que tiene. Entonces, si las creencias que nosotros tenemos son las correctas, nos puede ir un poco mejor, como en la vida misma. Y si las creencias que tenemos son incorrectas, la brújula no funciona y terminás haciendo lo que hizo la Argentina durante tanto tiempo, ¿no? Girar en círculos, convivir con problemas crónicos, estructurales. Creo que la discusión es, si vos comprendés que lo que estás haciendo no es lo correcto, insisto, como en la vida misma, te animás a corregir. Pero para eso tenés que discutir, para eso tenés que revisar tu sistema de ideas, y nosotros humildemente desde Corriente intentamos hacer eso, ¿no? Tratar de abrir la cabeza, disparar la duda, de generar un poco una discusión más profunda, no quedarnos en lo superficial. Y vamos a intentar este año que estamos iniciando, con lo de hoy, con el aniversario de hoy, de poner un puntapié con algunos cambios que estamos haciendo sobre nuestras actividades, sobre todo, ¿no? Nosotros venimos haciendo muchas actividades rutinarias que forman parte de nuestra grilla. Algunas de esas se van a mantener. Vamos a estar proponiendo cosas nuevas para salirnos un poco de ese molde y desafiar la línea de discusión, ¿no? Muy interesante. Estamos viendo, mientras hablas, la ilustración habla de aquel momento en el cual ya como presidente Javier Milei llegaba justamente a Corrientes con esta
esta Fundación de la Libertad, que ha traído algunos nombres que después tienen otra trascendencia, cuando bueno, comenzaban a caminar. Eso también le queda a ustedes, ¿no? Han como presentado a la sociedad nombres que después fueron importantes. Bueno, ahí está el caso de Javier Milei. Sí, sí, bueno, ha sido un poco la tarea de tantos años, pero no por mostrarlos como personas, sino porque fueron personas que formaron parte de la discusión del debate de Argentina todos estos años que nosotros nos tocó en suerte que convivir, ¿no? Después digamos, los hechos políticos te ponen en un lugar determinado, en una circunstancia. A mí lo que siempre me parece interesante remarcar es que más allá de la política y de los jugadores, de los personajes, me parece que lo que cambió en Argentina es la forma en la que la gente ve lo que pasa. Digo, voy a dar un ejemplo tangible, ¿no? O sea, hace un año atrás, 2 años atrás, si vos decías la palabra ajuste, era una mala palabra. Y hoy la palabra ajuste no es una mala palabra. Lejos de serlo, de hecho hay una especie de demanda de ajuste. Y cuando hablo de ajuste me refiero obviamente al sector público, ¿no? Es cierto. Es decir, la gente no dice cuando hay despidos, dice pobre gente que la despidieron. La mayoría de las personas dice, bueno, cuidado que ahí hay gente que estaba trabajando, que cobraba un sueldo pero no trabajaba. Guarda que ahí hay gente que entró sin ningún mérito, sino que el mérito fue ser militante o ser parte de un partido político vinculado al poder. Entonces, perdió prestigio esa conversación y se modificó. Y la gente hoy está mucho más exigente, mucho más demandante, mucho más cuidadosa. Entendió que la plata que gasta el Estado no es plata que cae del aire, sino que surge de lo que ponemos todos los días cuando trabajamos en el sector privado. Entonces, eso me parece que se modificó. Y esa modificación tiene que ver con la batalla cultural. Y eso es más profundo todavía que los personajes en cuestión, digo, ¿no? Porque va a pasar esta etapa de la política argentina y probablemente ese cambio de la batalla cultural quede para acompañarnos, digo, ¿no? Que es la que vive en los países más civilizados, ciudadanos más responsables, que son conscientes de cómo funciona el gobierno y cómo debería funcionar el gobierno. Y de ese contexto, Alberto, ¿cómo estás? De ese contexto que estás marcando un poco más general de todo el país, a este año que hay discusiones que son más territoriales nuestras, porque renovamos gobernador, intendentes y demás, ¿vos crees que algo va a repercutir también de todo lo que pasó nacionalmente en esta discusión que se va a abrir este año? Yo creo que de la batalla cultural no tengo duda. Yo no creo que haya ningún candidato, por ejemplo, en la elección correntina que vaya a decir que hay que agrandar el Estado, por ejemplo, o que hay que tomar más empleados públicos, o que el Estado es el que tiene que garantizar la empleabilidad. Yo no creo que escuchemos a ningún candidato decir eso, no solamente a candidatos que estén más cerca ideológicamente de lo que nosotros pensamos. Digo, hoy eso ya está fuera de la discusión, al contrario, vamos a escuchar eficiencia del Estado, vamos a escuchar modernización del Estado, vamos a escuchar racionalidad en el Estado, digo, y esas son victorias de la batalla cultural, porque atravesaron toda la dirigencia política y mucho más cuidado en el uso de los recursos, por ejemplo. Sí creo, y lo vamos a decir seguramente en la charla de hoy, sí creo que la agenda liberal de Corrientes para las elecciones tiene que estar arriba de la mesa, que tiene que ver con qué reformas faltan hacer en una provincia como la nuestra, ¿no? Porque hay mucho para hacer aquí y eso es transversal también a los partidos, no tiene que ver ni con el gobierno ni con la oposición. Acá hay que hacer reformas que están pendientes hace mucho tiempo porque los resultados no son los óptimos. Salud, educación, seguridad, hay mucho para hacer ahí. Y es todo un capítulo de la discusión. Nosotros no nos vamos a meter en la pelea partidaria ni en la pelea de los cargos porque somos una fundación, pero sí nos vamos a meter en tratar de que la agenda de discusión sea una agenda de discusión que vaya en la dirección que nosotros estamos proponiendo, ¿no?